News Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. News Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM. Muy buenos días, les habla Carla Vázquez Barrera en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal News Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario de Cuerpos Colegiados de la Facultad de Derecho de la UNAM, y a Eduardo Ramírez, quien se encuentra en la cabina, por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal News Multimedia y que se retransmite por la página de Facebook Escuela Nacional de Ciencias Forenses, UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para nuestra invitada. Bienvenidos. Hoy nos acompaña la maestra Victoria Pascual Cortés para conversar sobre el tema Guías de buenas prácticas para reducir la revictimización de las mujeres que sufren violencia de género. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestra invitada. Ella es socióloga y criminóloga, escritora y formadora en el ámbito de la criminología con más de 10 años de experiencia docente. Es licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Criminología por la Universidad Europea de Madrid, tiene un posgrado en Coaching Educativo por la Universidad Europea de Madrid y un máster oficial en Intervención Criminológica y Victimológica, especializada en delitos violentos a mujeres y menores de edad, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es vocal de formación en el Colegio Profesional de Criminología de Madrid, profesora de grado de Criminología en la Universidad Internacional de La Rioja, es directora del Máster de Criminología Aplicada a la Gestión de Seguridad y Prevención del Delito en la Universidad Alfonso X el Sabio, es especialista en intervención con mujeres en riesgo de exclusión social en la Cruz Roja de España y es experta en el trato con personas, particularmente con colectivos vulnerables, víctimas o personas en riesgo de exclusión social, y ha trabajado en entornos universitarios como coordinadora y facilitadora de procesos de aprendizaje a través de metodologías activas en docencia online y desarrollo de contenidos. Dentro de la atención y acompañamiento psicosocial de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, un factor fundamental a prevenir es la revictimización cuando es receptora de tratos injustos e incluso procesos de criminalización por los actos que denuncia. El abordaje, atención y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia de género amerita una intervención especializada que se ocupe no solo de la investigación de los hechos, sino que abarque la protección y reparación de las víctimas. Este es un tema pendiente por parte de las instancias de gobierno encargadas de su atención. Sobre esto y más hablaremos el día de hoy con nuestra invitada. Muy buenos días, bienvenida doctora Zoraida, bienvenida a nuestra invitada y nos da muchísimo gusto recibir a la doctora Zoraida ya en su nuevo cargo como directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Bienvenida. Pues muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta de regresar al programa. No me había ido, solo estaba en pausa porque pues ocurrieron muchas cosas en estos primeros meses del año, pero ya estoy feliz de poder retomar la normalidad de lo cotidiano y regresar a este programa que me gusta mucho. En este programa me encanta estar. Ya tenemos varios años de estarlo conduciendo y de estarlo planeando juntas. ¿Y qué es lo que me gusta? Pues poder recibir, conocer, platicar con personalidades como Victoria Pascual, que hoy nos hace el favor de estar con nosotras, para platicar con temas que tienen que ver, que cruzan con lo forense. Entonces, pues muchas gracias, Carla, y muchas gracias, Anaí, por sostener este programa, organizándolo ustedes solas y de una manera perfectamente bien. Entonces, pues gracias por eso y gracias al Canal News Multimedia por permitirnos seguir trabajando, no importa cómo el equipo de pronto se vaya ajustando.
Entonces, bueno, pues ya Anaí, la doctora Anaí nos ha hecho el gran favor de presentarnos a la maestra Victoria Pascual con una breve semblanza. Ella es socióloga y criminóloga y, bueno, está tanto en la academia como también con experiencia profesional en la atención a víctimas. Y el motivo de de esta entrevista ha sido la publicación de unas guías de buenas prácticas para reducir la revictimización de las mujeres que sufren violencia de género. Y ese es un tema no solo de España, es un tema que aquí en México nos hace mucho sentido y en Latinoamérica nos hace mucho sentido, seguramente en otras orbes. ¿Por qué? Pues porque los temas de violencia de género que se llegan a conocer en las fiscalías, en los juzgados, es aquí en México muy, muy frecuente. Tenemos muchos problemas para que se puedan judicializar, para que las mujeres lo denuncien, para que tengan atención antes no solo de manera preventiva, sino reactiva. Entonces, creo que es un problema complejo. Pero antes que nada, a mí me gustaría hacer una primera pregunta a Victoria Pascual para que nos hable un poquito de ella. Ya leímos su semblanza, pero ¿quién es Victoria Pascual? ¿Por qué ha escogido y cómo la llevó la vida a estar trabajando estos temas? Por favor, Victoria. Sí, bueno, lo primero agradeceros esta invitación, que para mí es un honor estar esta tarde para mí y esta mañana para vosotras y nuestros oyentes, pues conversando sobre estos temas que creo que son de gran actualidad y sobre todo que tenemos el deber como sociedad de abordar y de conocer. Entonces, bueno, pues agradecer a la escuela y a vosotras pues vuestro interés en mi opinión y en mi trabajo. Pues, ¿quién soy yo? Pues soy en el fondo una niña ilusionada con todo lo que tiene que ver en realidad, con el sufrimiento humano. Entonces, desde muy pequeña tenía claro que quería trabajar en algo relacionado con la comisión de actos delictivos y a medida que fui creciendo y adentrándome en estos temas, pues mi interés se fue centrando en la víctima, lo que no quita, por supuesto, porque es un grupo que no se puede dividir, pues el interés por la prevención, por supuesto, por el tipo de delito y por el victimario. Entonces, bueno, pues el interés por minimizar pues, el número de víctimas y por ayudar a que las personas no se conviertan ni en víctimas ni en victimarios. Anaí, quizás tú quisieras comenzar con alguna pregunta. Sí, lo primero que a lo mejor sería importante que pudiéramos charlar, maestra Victoria, para nuestro auditorio, ¿no? Es qué tenemos que entender por revictimización, porque es una palabra que escuchamos de manera constante, pero creo que conceptualizarla nos ayudará justamente a ir aterrizando estos temas que vamos a tratar el día de hoy. Sí, la verdad es que es muy buena pregunta. Hablamos de revictimización o también se puede conocer por victimización secundaria. Estamos hablando del mismo concepto. La revictimización en su definición, es volver a ser víctima. Sin embargo, en este caso no estamos hablando de volver a ser víctima de un delito, sino de volver a ser víctima del mismo delito. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, una persona que ha sufrido un robo, o por centrarlo un poco en el tema que estamos tratando hoy, una víctima de violencia de género, está sufriendo un delito de violencia en su casa, con su pareja, va a denunciarlo y desde ese preciso momento, e incluso antes, que se puede ver que también antes del proceso de denuncia y el posterior proceso judicial, cómo es tratada esa víctima va a hacer que su proceso de superación sea mejor o peor. Entonces, esa revictimización consiste en que si la atención a esa víctima no es la adecuada, vamos a empeorar pues su experiencia traumática del delito que ha sufrido. Maestra, perdón, sí, Carlita. Gracias. En ese tenor,
al hablar justo en los procesos que pasan las mujeres y cómo tienen que acudir a las instancias gubernamentales para contar la historia, decir lo que sucedió y ponerlo o hacer la denuncia correspondiente. ¿Cuáles tendrían que ser estos pasos o estas buenas prácticas que tendrían que pues realizar los servidores públicos para evitar esta revictimización? Pues son varias bueno, el protocolo que se debe instaurar de forma formal en todas las instituciones que la víctima va a ir, con las que va a ir entrando en contacto, porque la víctima va a ir a denunciar. En el proceso de denuncia va a entrar en contacto con un perfil concreto, que es el perfil de la autoridad, los policías, etcétera. Más adelante va a pasar por un proceso, probablemente un proceso judicial, en el que va a tener, en el que va a verse interrogada, en el que va a tener que declarar, en el que va a tener que aportar pruebas. Y ahí va a estar en contacto con otro perfil distinto, va a estar en contacto con policía judicial, va a estar en contacto con los jueces, va a estar en contacto con abogados, pero incluso voy más allá. Una víctima de violencia de género, ya centrándonos en este tipo de víctima, va a tener que acceder a recursos de apoyo, y en esos recursos de apoyo se va a encontrar con especialistas en psicología, con especialistas en educación social, trabajo social, etcétera. Y todas estas personas pues deben asumir una serie de protocolos para no revictimizar, ¿no? Para que la víctima no pase innecesariamente por procesos que pueden provocarle lo que llamamos un daño emocional, que puede ser agudo y que puede ser crónico. Entonces, por poner ejemplos en cada estadio. Si veis que me alargo mucho, que a mí me apasiona el tema, me cortáis sin problema. Por ejemplo, y para mí es fundamental a todos estos niveles en los que la víctima va a entrar en contacto con otras personas, para mí lo básico y fundamental, ya incluso fuera del protocolo, es creer a la víctima. Luego ya durante el proceso de investigación, si efectivamente es una falsa denuncia, pues eso se demostrará así y entonces habrá que tomar las medidas oportunas. Pero mientras estemos ante una denuncia de violencia de género, es fundamental que las personas que entran en contacto con ella crean a la víctima y sean conscientes de que este tipo de delito existe y que hay que darle un tratamiento especial. ¿Y por qué hay que darle un tratamiento especial? O sea, las personas que entren en contacto con ellas tienen que ser personas formadas y este es el primer paso. Tienen que ser personas formadas en este tipo de delitos, en cuál es el perfil del victimario, cuál es la situación de la víctima, si tiene que saber hacer una valoración del riesgo para saber cuáles son las medidas inmediatas que hay que tomar, ¿no? Las medidas cautelares para prevenir males mayores en esta situación. Entonces, es una persona que tiene que estar formada y tiene que conocer cuál es el posible estado de esa víctima. Por ejemplo, puede estar en estado de shock, con lo cual pues tiene que saber que se enfrenta a una persona, que tiene enfrente a una persona que puede tener puede tener un bloqueo mental, puede tener un discurso que no está siendo coherente. Entonces, hay que saber desde el punto de vista psicológico cómo tratarla. Pero medidas hay muchas. Pues, por ejemplo, en el juzgado, pues, por ejemplo, evitar que la víctima se cruce con el victimario. Recientemente en España se ha legislado han introducido una ley por la que en determinados casos, como por ejemplo con menores, esa primera declaración sirve como prueba preconstituida, con lo cual no se va a interrogar otra vez a la víctima. Hacer pasar a una víctima por varios interrogatorios, repetir su historia constantemente, delante del médico forense si ha tenido lesiones físicas, delante de un psicólogo forense, después primero delante de un policía, después delante de un fiscal, etcétera. Eso provoca un daño emocional grave. Entonces, por ejemplo, otra de las medidas es prueba preconstituida. Una declaración es suficiente. Otra de las cosas, por ejemplo, que tenemos aquí en España con el Estatuto de la Víctima es que las víctimas
de este tipo de delitos pueden pedir acompañamiento durante todo el proceso. No todas las víctimas tienen conocimientos jurídicos, no conocen los recursos, no conocen exactamente cuál va a ser el proceso. Entonces, pues que una persona especializada que está implicada, que acepta y asume que existe la violencia de género en este caso, pues tener a una persona así al lado, pues da confianza a la víctima. Más ejemplos, pues sin ir más lejos, formar también a las personas sobre cuáles son los recursos de los que dispone este tipo de víctima, pues recursos económicos, que puede solicitar una medida de alejamiento, ¿no? Una orden de alejamiento. Los recursos que tiene a lo mejor si abandona su casa, donde deja a una mascota, sin ir más lejos. Aquí hay mujeres que no dejan una situación de maltrato de pareja o de violencia de género por miedo a que sus parejas pues le hagan algo al animal, y hasta hace poco, por ejemplo, en España no podían ir a una residencia de acogida con una mascota. Sin embargo, ahora pues hay, dentro de estas medidas que se están tomando, pues hay sitios donde te cuidan a la mascota para que tú puedas tomar ese paso sin miedo a perder a tu perro o a tu gato, o recursos para tus hijos, etcétera. Me parece como muy importante lo que está diciendo sobre estos ejemplos, ¿no? De estas buenas prácticas que tendrían que ponerse en práctica para evitar la revictimización. Sin embargo, creo que uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es justamente que las personas que tienen un primer contacto o el contacto durante el proceso con las víctimas tienen que tener una formación especializada, ¿no? Muy, muy clara y que pongan en prácticas herramientas muy específicas para un manejo adecuado. En ese sentido, me llama mucho la atención porque estuve revisando algunos documentos sobre el tema de la toma de declaración, o sea, cómo una buena toma de declaración con la víctima puede evitar justamente que se tengan que repetir los relatos de manera constante y entonces eso disminuye de manera significativa el sufrimiento que recordar el hecho puede generar. En ese sentido, ¿qué aspectos tendrían que considerarse importantes al momento de la toma de la declaración de una víctima? Sobre todo, maestra, tomando en cuenta lo que usted decía, que no siempre la víctima va a llegar como en un estado adecuado, ¿no? Para poder emitir una declaración, puede llegar con el evento muy reciente, en estado de shock, ¿no? A veces ya con un discurso mucho más elaborado, etcétera. Entonces, ¿qué elementos sí o sí tendrían que estar presentes en la declaración para que ésta pueda tener ese objetivo de reducir la revictimización? Pues un poco volviendo a lo que hemos comentado antes. Lo primero de todo, la persona que va a interactuar y que va a intentar obtener información en beneficio de la víctima para poder pues recabar pues esas pruebas y ese discurso necesario para poder condenar al victimario, entendiendo esto en el caso de que efectivamente haya un supuesto delito cierto, pero ¿qué es lo que tenemos que plantearnos en ese primer momento, ¿no? La persona que viene a hablar con nosotros está diciéndonos la verdad, entonces tenemos que ser conscientes de la situación psicológica. Por supuesto, no hablo de situación física porque eso sería lo primero, ¿no? Si estamos ante una víctima que tiene una necesidad médica urgente, lo primero siempre va a ser atender esa necesidad médica urgente. Pero si lo que tenemos como prioridad es el plano psicológico, necesitamos que el entrevistador siga un protocolo que se sigue en intervenciones de personas vulnerables o que acaban de ser victimizadas, justo después, por ejemplo, del hecho, o en casos de delitos mantenidos en el tiempo, como puede ser pues, un secuestro o la violencia de género, etcétera, pues es una persona que ha tenido la valentía de salir de su circunstancia y probablemente esté en estado de shock. No solo que esté en estado de shock, sino que probablemente también esté en estado de negación o desvirtualización de la realidad. Y eso va a verse impreso en su discurso, con lo cual tenemos que tener la suficiente preparación para saber desgranar qué parte
proviene de esa sensación bueno, pues de esa situación o de esa vamos, sí, de ese pensamiento de esto no me ha pasado a mí, esto no me está pasando a mí, no solo eso, sino también de irrealidad, de estar viviendo algo que no es real. Y tenemos también, desde el punto de vista psicológico, que puede venir pues, con eso lo que se llama la niebla mental. Entonces tenemos que estar muy preparados a la hora de realizar entrevista para ponernos en la situación, para saber analizar cuál es la situación psicológica en la que viene y adecuarnos en ese sentido a, vamos, nuestro discurso y nuestra entrevista a esas características. Además, por supuesto, tenemos que ser una persona en la que poder confiar. Tenemos que mantener la calma porque tenemos que estar por encima de esa situación, tenemos que dar una imagen de solvencia, de confiabilidad y bueno, pues en la entrevista pues hay ya trucos un poco quizá más prácticos como puede ser respetar los silencios, dado que la persona puede estar reestructurando su discurso. Podemos también, si vemos que está muy focalizada en la repetición o bloqueada en un recuerdo del hecho delictivo sufrido, pues podemos centrar su atención en algo distinto al hecho sucedido. Porque hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es que normalmente cuando nos convertimos en víctimas, incluso víctimas ya no solo de delitos, sino por un accidente o una catástrofe, lo normal es que entremos en un estado de estrés y que intentemos aplicar herramientas que usamos normalmente en nuestra vida cotidiana a una situación absolutamente anormal. Entonces, incluso en la declaración, es decir, por ejemplo, una persona que lleva 20 años inmersa en una situación de violencia de género, me podéis decir, bueno, es una situación normal, ella tiene herramientas. Ella tiene herramientas para aguantar los 20 años en una situación de violencia de género, pero no para afrontar el momento de la denuncia. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta para saber también que puede estar bloqueada y darle la oportunidad de afrontar un acto normalizado, pues por ejemplo hablar incluso de la lista de la compra para que recupere el camino y que recupere la confianza en la aplicación de herramientas suyas de abordamiento a situaciones normales con herramientas normales para poder preguntar en esta entrevista después sobre el hecho delictivo. De nuevo, información que nos es necesaria para ayudar. Es evidente que estos problemas son multifactoriales y también hay que acometer a su atención desde varios puntos de vista. Aquí en la Ciudad de México tenemos una Secretaría de las Mujeres que depende del gobierno de la Ciudad de México. Y tenemos también unos centros de justicia para las mujeres que ha formado la Fiscalía de la Ciudad de México en colaboración con esa Secretaría de las Mujeres y con otras instancias gubernamentales que se preocupan por estos temas, ¿no? Entonces, pues son como centros en los que las mujeres que están repartidos por toda la ciudad, en que entonces quedan cerca de las casas de las personas que se sientan vulneradas y que se animen a ir con sus hijos. De hecho, hay hasta modalidades de albergues, pero estos centros tienen por vocación más bien atender las medidas inmediatas, ¿no? Incluso, pues hay agencia del Ministerio Público ahí para iniciar denuncias, o hay un juzgado cívico para los eventos que no sean penales, sino que solo sean administrativos, pero para que las mujeres tengan acompañamiento y también tengan acompañamiento de los hijos, etcétera. Entonces creo que esto ha tenido pues más o menos un éxito que se siente en sociedad. La semana pasada me tocó, o antepasada, no lo recuerdo muy bien, estar en un evento en donde se presentó por parte de estos centros de justicia en la Secretaría de las Mujeres un protocolo para dictaminar el peligro de ser víctima de feminicidio. Entonces decían, es más o menos sencilla la entrevista, la hicieron unas psicólogas de la Facultad de Psicología de la UNAM en colaboración con la Secretaría de las Mujeres
y nos explicaban que este test, esta batería sencilla, está sirviendo para que los jueces familiares tomen medidas inmediatas de restricciones, por ejemplo. Entonces, yo me quedo pensando, bueno, supongo que en España o en alguna ciudad de España, no sé, estén ocurriendo medidas instrumentales como estas. Eso está muy bien, pero me quedo pensando también con esta descripción que hacías de cómo atender a las víctimas. Cuando una víctima llega ante un juzgado, el juez no necesariamente está entrenado para, no necesariamente, tendría que estarlo también, ¿no? Pero no necesariamente está entrenado para atender a víctimas con ciertas características, como puede ser una víctima de violencia sexual o un niño víctima de violencia sexual, niño o niña, o una persona que fue víctima de tentativa de feminicidio, etcétera, ¿no? O sea, son temas muy delicados en donde tratar con la víctima y luego tomar su declaración y luego valorar su declaración y integrarla con el resto de los elementos de prueba, puede ser todo un reto para otras instancias que no sean solo las primeras, ¿no? Las primeras, los jueces ya no son los primeros, y van a terminar resolviendo lo más importante. ¿Qué se hace allá? ¿Cómo lo viven? Pues en España, esta batería de preguntas que me hablabas, por ejemplo, nosotros tenemos desde hace unos años instaurado un sistema de valoración del riesgo dentro del delito de violencia de género, que la primera valoración la hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad que acuden o bien a una llamada in situ de la mujer, o si es la mujer la que acude a comisaría a hacer la denuncia. Tenemos una encuesta de valoración del riesgo, ya no solo de feminicidio, sino que se pone un baremo, ¿no? Desde el riesgo cero hasta el riesgo de muerte, en el que se va graduando las medidas y los recursos en primera instancia y que deben ser inmediatas. En España esta temática, vamos, este acto delictivo en concreto, está muy regulado y tienen una atención temprana por parte de un tribunal que es específico de violencia de género. En este caso, nosotros sí tenemos formados bueno, en cierto modo, probablemente si me están escuchando de España, más de una me dirá un momento, más me gustaría a mí estar tan formado como indicas, pero bueno, es la intención, está en la ley y es nuestra obligación que así sea. Sí están configurados de forma específica los tribunales que actúan en relación a violencia de género. Entonces, la mujer es llevada inmediatamente con esta valoración de las fuerzas y cuerpos ante un estamento judicial para que, si así se considera, en virtud de ese riesgo y de la situación de la mujer, de forma individualizada, se tomen las primeras medidas preventivas, sobre todo de protección de los hijos, de su persona, se le dé pues, un sitio donde estar si es que se está quedando fuera de su hogar habitual, etc. Sí es cierto, y es muy interesante lo que apuntas, que no tenemos ningún tipo de protocolo ni de formación en ese sentido, sobre todo formación en relación a otros delitos que son también muy delicados, ¿no? Has comentado, pues, por ejemplo, el abuso sexual o la agresión sexual a menores, agresiones sexuales a adultos, casos incluso de homicidio que no sean feminicidios o producto de una violencia doméstica o de género. En ese sentido, creo que tenemos mucho que trabajar. Creo que tenemos mucho que trabajar también en violencia de género, pero creo que, por lo que comentas, en México estas oficinas son muy importantes. Nosotros también las tenemos a lo largo de todo el territorio nacional y ahí sí creo que existe la voluntad y la especialización de las personas. Sobre todo que tienes en un mismo sitio todo lo que necesita en esa, no solo en esa primera instancia, sino en ese recorrido que para mí es el objetivo fundamental de toda víctima, que es dejar de serlo, dejar de tener ese estatus de víctima para convertirse en superviviente o regresar de alguna forma a la situación que tenía antes de convertirse en víctima, ¿no? Desde el punto de vista emocional, psicológico, etc. Creo que estas oficinas son una buenísima noticia
Y creo que ahí sí estamos iniciando un buen camino y haciendo un buen trabajo. No Maestra, sé si. y en este sentido, ¿cuáles serían como los retos justamente para poder tener cero revictimización en este tipo de instituciones, tanto con los ministerios públicos, los fiscales, y en conjunto con los juzgadores? ¿Cuáles serían estos retos que todavía tenemos que trabajar? Pues también es una muy buena pregunta porque, bueno, me gustaría indicar primero que la revictimización nunca se va a poder eliminar. O sea, es algo con lo que las personas que trabajamos en este, en este área tenemos que contar, y es que la revictimización es inalienable, ¿no? Hasta cierto punto, pero sí podemos, como bien indicáis, pues minimizarla lo máximo posible para que sea pues abordable, ¿no? Para que no sea pues algo que se cronifique y que sea a veces incluso más importante en el impacto emocional que la propia victimización, ¿no? Directa, la victimización primaria en sí misma. Entonces, creo que retos tenemos muchos. Pues uno, el que acabábamos de comentar, ¿no? El tener una especialización en distintos delitos, porque efectivamente no solo violencia de género es un delito que provoca víctimas con temas muy delicados y con posibles trastornos de estrés postraumático y un largo etcétera de psicopatologías, aparte de patologías físicas, sino que tenemos que especializarnos en otro tipo de delitos. Creo que tenemos también un trabajo de divulgación, de pedagogía, en este sentido muy importante. Las personas, me da igual además desde qué perspectiva lo veamos, desde las disciplinas o desde las ciencias psicológicas, desde la abogacía, desde la criminología. Creo que tenemos que mostrar a la sociedad cuáles son esas ventajas que tiene invertir tiempo, recursos y esfuerzo, hacer un cambio radical en el proceso criminal. Al fin, vamos, en el proceso de después de la criminalización. Creo tampoco podemos evitar que haya criminales, que se cometan delitos, pero sí podemos prevenirlos y sí podemos tratarlos de otra forma. Y para mí el mayor reto es el de convencer a la sociedad de que se tiene que hacer, porque creo que tenemos el conocimiento para hacerlo, creo que tenemos los recursos para hacerlo, pero hasta que no convenzamos al entorno de que hay que quitar recursos de un sitio para ponerlos aquí porque merece la pena, vamos a seguir encontrándonos y sobre todo pues conocer cuáles son las ventajas, cuáles son el impacto que se hace con la revictimización en las personas, que nos puede tocar a todos y que bueno, pues que es necesario hacerlo. Creo que ese es el mayor reto. Una vez hecho eso, es ponerse a trabajar, yo creo. Ay, yo quiero preguntarte algo. Tú estás inmersa en la academia, estás trabajando, formando personas desde el punto de vista de tu propia formación en la criminología, la sociología. Entonces me gustaría saber qué es lo que estás haciendo, a quiénes están formando, qué perfiles están teniendo como egresados de la universidad en donde trabajas. Y luego nos comentabas un poco antes de comenzar el programa que estás por publicar un libro de divulgación. Me gustaría mucho también que nos comentaras de eso. Sí, bueno, el perfil es un poco diverso. Creo que la criminología, sobre todo la criminología, ha tenido un gran repunte, sobre todo en España, en las 2 últimas décadas. De hecho, es un grado. Yo hice licenciatura cuando era todavía más largo porque yo ya tengo una edad, pero es una titulación que es muy joven. Es el año 2003 cuando se instaura en España. De hecho, yo estudié sociología antes porque no existía criminología en España y, y bueno, pensé que la sociología era un tema que me podía acercar a un segundo ciclo, era una especialización. Y, y bueno, desde un primer momento ha habido en España mucha confusión con lo que es la criminología. En España se confunde mucho la criminología con la criminalística.
Para los oyentes que nos escuchan, que no saben cuál es la diferencia, la criminología es una ciencia que viene a estudiar en amplitud y profundidad la comisión de un delito. Eso conlleva estudiar el antes, el durante, el después y a sus actores, ¿no? Los intervinientes que vendrían siendo la víctima, el victimario, el entorno de ambos y situarlo en un contexto histórico, social y que busca pues, mantener la anteriormente mencionada paz social y bueno, pues ayudar a otras ciencias como son pues, la abogacía, por ejemplo, con peritajes dentro del marco de un proceso judicial, etcétera. Y la criminalística, que los criminólogos estamos formados claramente de una forma más sucinta que alguien que estudia la titulación. En España, además, es que no existe la titulación de ciencias criminológicas o forenses, o sea, perdón, ciencias forenses, que es la criminalística que llamamos nosotros. Creo que ahora hay un grado que ha nacido en la Universidad de Alcalá de Henares que sí va más de la mano de la criminalística, pero nosotros no tenemos una titulación a nivel de licenciatura de grado de criminalística, con lo cual lo estudiamos dentro de la criminología y la criminalística, y corregidme que vosotros sabréis vosotras mucho más que yo al respecto si me equivoco, su área de conocimiento está focalizada no a toda la comisión de ese delito, sino pues a la parte que analiza y que realiza la investigación dentro una vez cometido el delito, pues valiéndose de numerosas ciencias, ¿no? De la física, de la química, en relación a la toxicología, balística, etcétera, medicina forense. Entonces, va a sonar a chiste, pero es verdad, en España tuvo muchísimo éxito la serie que en España se llamaba CSI, que a lo mejor los más jóvenes ya no la conocen, pero bueno, pues es una serie en la que los investigadores principales, los que se hacen absolutamente todo en relación al crimen, son los investigadores en criminalística. Entonces, pues la gente en España, cuando salió la titulación de criminología, pues pensaban que iban a ir a la escena del crimen, a recoger huellas, a analizarlas y además a interrogar a los sospechosos, ayudar a las víctimas. Y bueno, pues hay mucha gente que se ha equivocado en ese sentido y por eso tuvo mucho auge, pero bueno, creo que poco a poco con esa labor de divulgación pues estamos consiguiendo que ya no haya tanto perfil de estudiante que quiera ser un miembro del CSI. Y por otro lado también hay mucho profesional que ya lo es de las fuerzas y cuerpos de seguridad que bueno, pues consideran que para su trabajo, gente que a lo mejor lleva ya 15 o 20 años trabajando, pues que les resulta de mucha ayuda tener todo este conocimiento para el que consideran que no han sido preparados en la academia. Básicamente tenemos esos dos perfiles. Cada vez se va viendo más el que sí sabe lo que es la criminología y está interesado en defender y en desarrollarse profesionalmente. También mucho abogado. Sí, claro. Tú estás trabajando con criminólogos o futuros criminólogos y abogados. Y psicólogos, me imagino que también, ¿no? Sí, también, de hecho, tienen muchas más salidas en España las personas que tienen esa doble preparación, Sí. la de psicología y la de criminología. Bueno, Victoria, estamos ya a pocos minutos de terminar nuestro programa y yo no quiero que dejes de hablar del libro que vas a publicar. Nos gustaría y que nos digas además si este va a estar solo disponible en impreso o podrá estar en línea y eso lo hace, pues, no sé, que tenga más alcance de conocimiento o de consulta por parte nuestra. Sí, bueno, pues el libro que sale a la luz ya por fin el próximo mes de abril, a mediados de abril, se llama Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Y en este libro he intentado, bueno, estamos teniendo además ahora en España un debate muy serio porque hay gente que está empezando a negar la existencia de la violencia de género y quieren marcarla en el delito de violencia doméstica. Y, y bueno, pues mi intención ha sido desde el rigor y desde los datos científicos, pues mostrar
un poco cuáles son las diferencias que hay entre las mujeres y los hombres en términos de comisión de homicidio. Entonces he escogido 23 asesinas, que no todas ellas son en serie, algunas sí y otras no. De hecho, tengo a unas mexicanas muy famosas que estoy seguro de que conocéis todos, que son las hermanas Puquianchi, que, que lo que hago es analizar y poner en contexto histórico, social, individual, a estas mujeres y explico las distintas motivaciones, que son, por cierto, normalmente distintas de los famosos asesinos en serie masculinos, y por qué son distintas, ¿no? Es un dato absolutamente estadístico y que no se puede refutar que las mujeres asesinas en porcentaje abrumador son menos que los hombres que asesinan. Y bueno, pues desde la absoluta objetividad de la que he sido capaz y bueno, pues he intentado comparar los distintos tipos de delitos, los distintos tipos de motivaciones a un nivel divulgativo, ¿no? Y explicando después en cada caso qué pequeños términos que nos aporta la criminología nos pueden ayudar a entender mejor lo ocurrido. Y bueno, pues en principio va a salir en papel. Es verdad que no sé si va a salir en formato digital o no. En cualquier caso, me imagino que me enteraré en breve. Lo que sí sé es que se va a difundir por toda Latinoamérica porque la editorial va de la mano de la revista Muy Interesante, que se edita también en México, de la que soy colaboradora, por cierto, también, y desde hace un par de meses. Y entonces sé que en Latinoamérica sí se va a generar difusión. Muchas gracias. Ay, pues qué bueno, porque eso me parece que va a tener mucho éxito. Eh, no sé si Anaí o Carla tengan algún comentario. Si no, yo puedo decirles que no he dejado, vino a mi mente dos amigas investigadoras aquí de la UNAM. Una de ellas es la doctora Marisabel Ostegui Goitia, que ella hace investigación de género y se dedica a analizar el problema de las mujeres escarceladas, en cárcel y escarceladas, que hayan sido o no inocentes, están viviendo una segregación social y un problema muy importante para el momento en que se quieren reincorporar a vivir nuevamente en sociedad. Entonces, eso son investigaciones muy interesantes que se hacen desde el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Y otra amiga también, investigadora, que es psicóloga, ella hace investigación de mujeres asesinas. La doctora Patricia Fegui Ostrowski, la doctora Fegui Ostrowski de la Facultad de Psicología. Entonces, una vez platicando con Fegui, le decía, oye, fíjate que están, dice, no, lo mío o sea, no, esa no es mi línea de investigación, mi línea de investigación es la otra. ¿Cuál es la mente? Porque ella es psicóloga y además trabaja desde la neuropsicología de las mujeres que cometen delitos y sobre todo le interesan los delitos seriales, etcétera. Entonces, me parece interesantísimo, fíjate cómo hay muchos intereses que se van cruzando. Estoy segura que tú no lo haces desde el punto de vista de Fegui Ostrowski, que es neuropsicóloga, pero sí lo haces desde un punto social, desde un punto de vista de contexto criminal. Entonces, todos esos tipos de estudio es muy interesante conocerlos porque luego uno los puede ir atando y terminar pues en algo mucho, mucho más complejo, ¿no? Temas que a todos nos interesan. Y de verdad, pues ha sido un gusto conocerte, para mí personalmente, estoy segura que también para Anaí y Carla. Pues invito a Anaí o a Carla para que nos ayuden a cerrar el programa. Muchas gracias, doctora. Pues los vamos a dejar con nuestra cápsula de local, que en esta ocasión elaboró una de nuestras alumnas, Ana Masari Contreras Evangelista, que hoy se titula Análisis de ADN, nunca falla. Sí, muchas gracias, Victoria. Un enorme gusto. Gracias por estar con nosotras y vamos a seguirte en esa publicación para tenerla por aquí y leerte. Muchas gracias, ha sido de verdad un honor y bueno, pues muchas gracias a la UNAM y a vosotras y a la Escuela de Ciencias Forenses
por esta invitación. De verdad creo que hacéis un gran trabajo. Gracias, igualmente. Abrazos. Nos vemos la siguiente semana. Un abrazo. Esto es Cápsula Jurídica. Le presentamos lo más relevante en materia legal. Las series televisivas como CSI, Bones y Hawaii 5.0 nos muestran que las pruebas de ADN son la técnica forense por excelencia y que gracias a ellas cientos de casos han sido resueltos en los últimos años. Pero, ¿sabías que mucha gente inocente ha sido condenada debido a que han sido inculpados gracias a los resultados erróneos obtenidos por pruebas de ADN? Hola, soy Ana Contreras y esto es el Átomo de Lockhart, una cápsula sobre la ciencia forense en acción. El día de hoy hablaremos de algunas problemáticas que pueden presentar las pruebas de análisis de ADN al momento de incriminar a alguien. A lo largo del tiempo hemos sido testigos del impacto que ha tenido el uso de pruebas de ADN en la resolución de casos de índole forense, ya que por su empleo se han resuelto casos que llevaban años sin alcanzar un dictamen final. Por ejemplo, el caso del niño de la caja, la identificación de los cuerpos del zar Nicolás II y su esposa, la zarina Alejandra Romanov, entre muchos otros. Sin embargo, pese a su gran aporte y confiabilidad, las pruebas de ADN cuentan con ciertos elementos que hay que considerar al momento de llevar a juicio los resultados obtenidos por estas, porque de lo contrario se pudiese estar sentenciando a la persona incorrecta. Cuando tocamos algún objeto, dejamos residuos celulares que contienen nuestro ADN. Este ADN puede permanecer en la superficie por varias horas o inclusive días. Sin embargo, el problema es que en un caso de índole forense, donde por ejemplo la persona que comete un delito deja rastros en la posible arma homicida, como un cuchillo de cocina, puede que al momento de realizar el análisis de las muestras de ADN obtenidas del cuchillo, no solo se encuentre un tipo de ADN, sino que también se obtenga el ADN de aquellas personas que agarraron previamente el cuchillo. En este caso, el emplear la prueba de ADN perderá relevancia de validez y confiabilidad en el juicio, debido a que la probabilidad de vincular a una persona con el delito será reducida. Por otra parte, es importante considerar que durante el proceso de recolección, traslado y manipulación de las pruebas de ADN, esta molécula puede sufrir alteraciones influenciadas por factores ambientales, la mala preservación del lugar de investigación o inclusive por el proceso de apoptosis, el cual se define como la muerte programada que llevan a cabo las células como mecanismo para evitar la sobrepoblación de sí mismas, lo que reduce la probabilidad de obtener resultados fiables al analizar las muestras obtenidas, o llegando inclusive a obtener datos sesgados. Otro problema al que se enfrenta el análisis de ADN es que se necesita de una base de datos para poder realizar comparaciones y así determinar a quién le pertenece dicho ADN. Las series televisivas omiten aclarar este paso, pues en muchas de ellas se representa que al momento de ingresar los datos obtenidos en la prueba, automáticamente se desglosa un resultado de vinculación entre ADN y alguna persona. Sin embargo, en la realidad esto es más complejo de lo que parece, porque al menos en México todavía no se cuenta con la tecnología para establecer bancos de datos de ADN de toda o la mayoría de la población mexicana, lo que se traduce en un obstáculo al momento de querer establecer relaciones de identificación de personas. Para cerrar, es relevante que los jueces y agentes del Ministerio Público, quienes por lo general solicitan las pruebas de ADN para establecer un vínculo de culpabilidad, cuiden que se sigan buenas prácticas para realizar la pericial, en especial cuando son recurso principal en la vinculación del delito, ya que no están exentas de la imprecisión de sus resultados. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.